Como todos saben, estamos celebrando hoy el Día de Santa Mónica, la madre de San Agustín, y yo espero no olvidarme, al final lo digo ahora, pero como a veces entra gente después de un poquito más tarde, me han mandado por PDF un archivo, una biografía de Santa Mónica escrita por un sacerdote que parece una biografía buena. Si alguno tiene interés de que se la mande, me lo puede pedir. No la mando a todo el mundo porque muchas veces hay gente que le cuesta mucho leer un libro en el teléfono. Es un libro que tiene unas 120 páginas más o menos. Pero parece muy interesante, describe parte de la vida de San Agustín, lógicamente todo lo que se conoce de Santa Mónica, tiene oraciones, una serie de cosas. Así que quienes quieran, todos tienen mi WhatsApp, me dicen, padre, mándemelo, yo se lo mando. Bueno, voy a tratar un poquito de situar el contexto en el cual nos encontramos. Ustedes saben que ya de hace varios jueves que estamos tratando el tema de la salvación y hemos comenzado hablando de los medios de la salvación. Primero, lo que se opone a la salvación serían los medios negativos. Por eso hablamos del pecado, hablamos de que el pecado en realidad es el único obstáculo que tenemos para la salvación, pero también hablamos de aquellos instrumentos del pecado, por así decir, que son el demonio, el mundo y la carne, entendido por nuestras tendencias desordenadas, que no se ordenan según Dios. Luego comenzamos a ver los medios positivos, o sea, lo que tenemos que poner en realidad para alcanzar la salvación. Y vimos en primer lugar el tema de la gracia santificante, la maravilla que es realmente el estar en gracia de Dios, el recibir esa vida sobrenatural, el gran don que significa el bautismo, en fin, todo eso. Y entonces veíamos la adquisición de la gracia, de la vida de gracia, que fundamentalmente a través del bautismo es el medio ordinario por el cual nosotros recibimos la gracia santificante. Luego veíamos cómo recuperarla en el caso que lo hubiésemos perdido, y para eso desarrollamos justamente la última vez el tema de la confesión. Y luego yo voy a tratar en el día de hoy comenzar a desarrollar lo que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo de la gracia. Pero quería, antes de entrar en este tema del crecimiento y desarrollo de la gracia, completar algunos puntos referentes o vinculados al tema de la confesión. Este sacramento, como digamos la vez pasada, es tan importante, hoy en día tan abandonado en muchos lugares del mundo. Recuerden que los últimos papas, sobre todo Juan Pablo II, recuerdo claramente, hablaba de la gravedad en nuestro tiempo de que se ha perdido el sentido de Dios, y cuando se pierde el sentido de Dios se pierde el sentido del pecado. Hay muchos países en Europa donde prácticamente la confesión ya no se realiza. La gente con el acto penitencial de la misa, y a veces ni eso, suponen que no es necesario recibir. Tiene una visión, fíjense, ¿no?, queriendo ser amplios, que es una visión absolutamente negativa del sacramento. Porque el sacramento de la confesión no solamente nos perdona los pecados, sino que al aumentarnos la gracia en el caso de que no la hayamos perdido por una falta grave, es un sacramento sanante, es un sacramento que nos ayuda a vivir como hijos de Dios. Pero estamos viviendo esta época realmente de gran abandono de la fe. El otro día estoy escuchando unas charlas, cuando puedo, ¿no?, del padre Lofeudo, este sacerdote que es misionero del Santísimo Sacramento, que se dedica, está en Europa en este momento, su tarea primordial es colaborar en la organización de capillas de adoración perpetua al Santísimo Sacramento, y él está haciendo una serie de comentarios o de charlas breves sobre las últimas apariciones marianas y sobre todo esta referencia que la Virgen hace a la Santísima Eucaristía, ¿no? Y señalaba cómo la Virgen en varias de las apariciones señala consecuencias muy graves del pecado del hombre, castigos incluso que se devienen de ese pecado. Y entonces decía el padre, y en esto coincido plenamente, ¿no?, que en nuestro tiempo mucha gente cree que un castigo
es, por ejemplo, esto que estamos viviendo, ¿no? Si es una peste, bueno, una enfermedad grave, o un castigo es una guerra, y no advertimos que estamos en un castigo, en un momento tremendo de la humanidad. Este ataque tan frontal a la familia que la Virgen lo señaló. Fíjense que cuando el cardenal Caffarra, cuando era todavía sacerdote, no era obispo, Juan Pablo II le encarga la creación o la presidencia del Instituto para Matrimonio y Familia que se creó en Roma en ese momento. Y entonces él le escribió una carta a Sor Lucía, la vidente de Fátima, pidiéndole oraciones. No esperaba respuesta, esto lo he comentado yo en alguna oportunidad. Y para su sorpresa, Sor Lucía le contestó y le dijo: sí, mire, voy a rezar por esto que hace, porque me parece importantísimo, porque la Virgen ha dicho, eso sabía Sor Lucía, que la última gran batalla que va a librar el demonio es justamente contra la familia cristiana. Y esto lo estamos viendo, es tremendo todo este ataque gravísimo, ¿no? Yo pienso aquí en Argentina, en tantos lugares del mundo, ya a los niños de primaria se les está dando esta educación sexual integrada, donde le están hablando de la posibilidad del cambio de una cantidad de aberraciones, pero impresionantes. Ni que hablar a los chicos del secundario, todo el uso de preservativos, el usar el sexo como un juego prácticamente. Bueno, todo eso, la disolución de la familia. El otro día hablaba con una persona y decía: yo he nacido en un mundo y voy a morir en otro. Cuando yo era niño y joven todavía, las separaciones, que es un tema que voy a hablar también en este inicio de esta charla, no eran frecuentes. Hoy en día, si uno va a un colegio, a veces la mitad o más de la mitad de los chicos ya tienen sus padres que no conviven, que no viven juntos, muchos de los cuales tampoco se han unido por el sacramento del matrimonio, ¿no? Realmente todo este tema de la relatividad, ¿no? Que no hay una verdad, y todo esto, fíjense, tan metido en gente de iglesia, porque nosotros, como se los he dicho en varias oportunidades, somos como fumadores pasivos y tenemos que tener cuidado en estas cosas, porque tenemos que saber defender bien nuestra fe, entender, porque incluso dentro de la iglesia, uno no tiene doctrinas seguras. Eso tenemos que ver, o sea, mejor dicho, en los hombres de iglesia o en las mujeres de iglesia. Por eso es tan importante recurrir a los documentos magisteriales. Magisterio viene de maestro, de enseñanza. El documento de magister es la palabra latina. De ahí viene un documento, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, a ver, lo que dice este padrecito, ¿está de acuerdo con lo que dice el Catecismo? Las encíclicas de los papas, especialmente sobre la familia, ustedes fíjense, Lumen Vitae, el Familiares Consorcio, digamos, o exhortaciones posinodales, en fin, importantes. Y además entender que siempre la doctrina de la Iglesia tiene una unidad, no puede ser contraria a lo que se dijo anteriormente. Si un documento parecería favorecer el adulterio, hay que entender a la luz de todos los documentos anteriores para darme cuenta que nunca la Iglesia puede, digamos, bendecir lo que Cristo ha señalado con tantísima claridad, que es un pecado el adulterio y que la unión del hombre y la mujer es indisoluble. Eso es clarísimo, está en el Evangelio explícitamente dicho por el Señor. Entonces, ¿cómo tenemos que tener en claro estas cosas? ¿Cómo tenemos que formarnos? ¿Cómo tenemos que conocer verdaderamente nuestra fe, ¿no? Porque hoy en día, vuelvo a decir, es muy común decir, hay una verdad. Bueno, ¿cuál es tu verdad? No es mi verdad. Ni la verdad tampoco depende del número. Por más que haya 100 que dicen una cosa y 5 la contraria o 1 la contraria, si la verdad está del lado del uno, la verdad está en ese. No está. Cristo fue condenado a muerte por un tribunal, entre comillas, democrático, al mejor estilo de la democracia liberal, con los sacerdotes y fariseos movilizando a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás, y Jesús fue, digamos, le ganó Barrabás a Cristo. Entonces, ¿qué diría hoy en día un liberal? Diría, bueno, en realidad Pilato hizo lo que la multitud le pidió. Él
Y bueno, es que no es así, es que no es así. Nosotros creemos en un Dios que nos da la verdad, y por eso Jesucristo va a decir, la verdad os hará libres. Nosotros tenemos que adherir a la verdad. Por eso la defensa de la vida, lo que el Papa Benedicto XVI hablaba, ¿no?, de los principios no negociables, el varón y mujer creados por Dios, la unión del varón y la mujer, el derecho de los padres a la educación de los hijos, el bien común. Esas son cosas que la Iglesia no puede negociar, no dependen del tiempo histórico en el cual nos encontramos. Bueno, dicho esto, fíjense, tenemos que tomar conciencia, estamos en este tema de la salvación, que vuelvo a decir, un tema importantísimo porque nos atañe a todos. Nosotros por la gracia de Dios, llegamos al tiempo de nuestra existencia. Y nuestra existencia ya no tiene fin. Lo que sí tiene es que tiene un fin incierto. Porque nosotros queremos ir al cielo, Dios quiere que vayamos al cielo, pero hay enemigos que pueden obstaculizar ese fin. Y entonces no es un tema menor. Si, como lo he señalado varias veces, fíjense, si ahora nos cuidamos tanto del contagio para evitar un daño físico, cuánto más tendríamos que cuidar la parte espiritual, que es la que nos va a llevar a la otra vida. Después vendrá la resurrección de la carne, pero inicialmente nosotros cuando morimos es nuestra alma la que parte de esta vida. Entonces, vuelvo a decir, es muy importante tratar de poner estos medios para que nos aseguremos el cielo. El cielo, tenemos que ir al cielo. Eso, miren, eso es lo que tiene que estar fuera de discusión. Pero también cuidado, no todos los caminos llevan al cielo. No todos los caminos llevan al cielo. Mejor dicho, el camino de la vida tiene dos posibles fines, cielo o infierno. El que va al purgatorio se fue al cielo. Es un tiempo de purificación, pero se salvó. Lo otro es lo tremendo. El otro día escuchaba una charla espléndida del padre Miguel Fuentes, un sacerdote del Verbo Encarnado, un hombre realmente, un teólogo excelente, especialista en moral y en familia, y hacía un comentario a la Divina Comedia del Dante Alighieri, ¿no? Una obra que yo no leí, pero que realmente es una maravilla, ¿no?, en la cual el Dante va como recorriendo, guiado por distintos personajes, el infierno, el purgatorio y finalmente el cielo, ¿no? Una obra realmente maravillosa de la Edad Media, que además tiene una profundidad teológica extraordinaria, ¿no? Bueno, tenemos que ir al cielo. Entonces, retomando, como decía, voy a tomar algunos aspectos que me parece que pueden haber quedado en el tintero del tema de la confesión, que traté largamente la semana pasada, pero que no los dije. Lo primero de todo es si hay pecados que no se perdonan. Jesús habla de un pecado contra el Espíritu Santo, que siempre se ha discutido cuál es. En realidad, mientras haya arrepentimiento verdadero, todo pecado es perdonado. El pecado contra el Espíritu Santo, si no se perdona, es justamente porque la persona no se pone en condición de ser perdonada. O sea, es como lo que ocurre con un condenado. El condenado peca contra el Espíritu Santo eternamente, porque jamás va a ponerse en condiciones de recibir el perdón. Pero cuando hay perdón, por más que una persona haya sido, miren, de hecho, uno de los líderes importantes, que creo que ahora ha fallecido hace unos años, fue Bernardo Nathanson, un médico norteamericano que practicó personalmente, creo que miles de abortos, no sé si las fueron 10.000, pero miles de abortos. Bueno, ese hombre se arrepintió y esos abortos le fueron perdonados, ciertamente. O sea, cuando uno se arrepiente de un pecado, por más grave que haya sido, Dios perdona. No hay pecado que Dios no perdone. Y en esto hay que tener cuidado porque el demonio muchas veces juega con ese criterio, ¿no? Lo que has hecho es demasiado grave. A vos Dios no te lo va a perdonar. Yo escuchaba una homilía de un sacerdote hablando a los legisladores, seguramente más de uno de ustedes lo habrá escuchado, y más allá de que pueda o no coincidir con lo que él decía, que globalmente sí, en cuanto, por supuesto, estoy en contra del aborto y todo esto,
Pero él dice una cosa que no es cierta, en el sentido que él les decía a ustedes Dios no los va a perdonar. No es verdad. Si se arrepienten, Dios los perdona. El perdón de Dios es para todo pecado, pero tiene que haber arrepentimiento. A Dios no lo engañamos. La Escritura dice, de Dios nadie se burla. Dios conoce el corazón de cada persona. Entonces, el arrepentimiento tiene que ser sincero. Judas no se arrepintió realmente del pecado. Por eso la Iglesia, si bien la Iglesia canoniza los que van al cielo, de Judas hay una opinión muy mayoritaria que dice que Judas no se salvó. Se ahorcó, un acto de desesperación, pero no esperó en Dios, no pidió perdón. Entonces, digamos, es todo un tema, porque hoy en día hay muchos defensores de Judas, ¿no? Que intentan decir que bueno, que fue una víctima, que fue necesario, esto. Yo no me voy a poner a discutir todo eso, pero lo que sí quiero decir es, para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento sincero. Habiendo arrepentimiento sincero, el perdón está. El perdón está. El caso más emblemático, por así decir, el perdón de Dimas en la cruz, cuando le dice, Señor, acuérdate de mí cuando llegue a tu reino, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre que tiende esa oración a última hora recibe el perdón está. Hay pecados que traen aparejada lo que llama una excomunión. ¿Qué quiere decir la palabra excomunión? Hay gente que piensa que la excomunión es el hecho de que no puede comulgar o que no debe comulgar. Todo pecado mortal de alguna manera me dice que no estoy en condiciones de comulgar, más allá de que el sacerdote me dé la Eucaristía, al no estar en gracia de Dios, yo no debería comulgar. Y quizás si en un caso mucha violencia tendría que hacer un acto de contrición lo más perfectamente posible, con el compromiso de confesarme apenas pueda, para poder de esa manera comulgar en gracia, pero toda persona en pecado mortal no está en condiciones de comulgar. Pero, a ver, no todos los pecados mortales tienen aparejada una excomunión. Para que el pecado mortal tenga aparejado tiene que haber una gravedad particular que la Iglesia asocia. Por ejemplo, el pecado de adulterio no tiene aparejado una excomunión. Es un pecado muy grave, tan grave que Jesús es uno de los pecados que le menciona dentro de los mandamientos al joven rico como necesario que no haga para ir al cielo. O sea, cuando dice no cometerás adulterio, quiere decir que si lo cometes no llegas al cielo. Sin embargo, ese pecado, una persona comete un pecado mortal, pero no queda excomulgado. ¿Qué pecados traen aparejada la excomunión? Por ejemplo, el pecado del aborto. Todos los que cooperan en el pecado del aborto, no solamente la madre, sino el que financia el pecado, el médico que realiza el aborto, la enfermera que coopera, el que lo aconseja cuando se practica el aborto. Ahora, una condición para que el pecado, la excomunión se aplique, es que la persona sepa que hay una excomunión. En muchos casos de aborto, la persona sabe que está obrando mal, pero la mayoría de las mujeres, sobre todo cuando son ignorantes, que no tienen, ignoran que eso traía aparejado una excomunión. La excomunión, para aplicarse, tiene que tener esa gravedad. La persona, pese a que sabía que había una excomunión, realizó el acto y al realizarlo quedó excomulgado. ¿Qué es la excomunión? Miren, es la sanción, yo diría, más grave que puede aplicar la Iglesia. De alguna manera es como que sale de la comunión de la Iglesia, es como si, no se puede, pero es como si uno borrara el bautismo. Un excomulgado queda fuera de la comunión de la Iglesia. Y por eso cuando una persona, me ha pasado varias veces en la vida, gracias a Dios, porque he podido restituirlo, cuando una persona viene a confesarse y tiene un pecado que trae aparejado una excomunión, lo primero que tengo que hacer antes de absolverlo es levantarle la excomunión, o al mismo tiempo darle la absolución que se puede, porque si no, la persona no le aprovecharía, porque estaría fuera de la comunión de la Iglesia. Yo tengo que tener intención de levantar la excomunión, porque la excomunión, la persona queda fuera de la Iglesia, es una sanción tremenda. Ahora, sí se perdona, y hay excomuniones
que están reservadas a los obispos, que en algún caso la facilitan a los sacerdotes. Por ejemplo, la comunión del aborto, en general los obispos nos autorizan a los sacerdotes cuando nos dan las facultades para poder ejercer el ministerio de la confesión, que eso cada obispo particular lo da a sus sacerdotes, y el sacerdote que tiene, por ejemplo, yo pertenezco a la diócesis de Añatuya, yo recibí las facultades ministeriales para celebrar misa, para confesar, para administrar los sacramentos en Añatuya. Al tenerlos en Añatuya los tengo en el mundo entero. Ahora, algún obispo podría decirme, mire padre, yo no quiero que usted en mi diócesis confiese. Y él, por un decreto, me puede prohibir. El obispo tiene esa facultad, pero en principio, y eso ha facilitado muchísimo la tarea pastoral nuestra, yo cuando viajo no tengo que andar pidiendo permiso a los obispos como antes había que hacerlo de alguna manera, sino que ahora directamente tiene permiso en su diócesis de origen, la tiene en el mundo entero. Entonces, pero el tema de las excomuniones, eso rige prácticamente de acuerdo a cada obispo. Entonces, el tema, por ejemplo, del aborto, habitualmente los sacerdotes ya tenemos el permiso para levantar la excomunión del aborto. Pero puede haber otras que no. Supongamos, el que profana el Santísimo Sacramento. Supónganse un sacerdote que se presta a una misa sacrílega, que hace una barbaridad. Sabe que está excomulgado. Esa excomunión, cuando él se confiesa, el sacerdote le puede levantar provisoriamente de alguna manera la comunión, pero tiene que mandar a Roma, no indicando quién es la persona, se guarda totalmente siempre en el sigilo sacramental, se guarda la identidad, pero se coloca, por ejemplo, se manda una carta a la penitenciaría de Roma y se dice, miren, hay un sacerdote que ha cometido tal excomunión prevista en tal canon, en tal lugar, solicita que se levante la misma. Y entonces eso va a Roma y de Roma vuelve el levantamiento de la excomunión. Más allá de que el sacerdote, por razón de su ministerio, no levanta la excomunión para que pueda seguir ejerciendo lícitamente el ministerio sacerdotal. Frente a las excomuniones, que son una sanción, vamos a mirar ahora lo que es una bendición, que es la indulgencia, que también en esto hay siempre confusión. Mucha gente no entiende que la indulgencia no es lo mismo que una confesión. La indulgencia no perdona los pecados. El pecado, por así decir, fíjense, tiene una culpa y produce un daño. Cuando yo me voy a confesar, lo que la confesión ha hecho es quitarme la culpa. Me ha quitado la culpa. El daño depende, si yo me he confesado con una contrición muy perfecta, reparo incluso el daño que he hecho a la iglesia, porque mi pecado daña a la iglesia. Aunque nadie lo sepa, yo soy un soberbio, nadie lo sabe. Yo sé que soy un soberbio. Entonces, mis pecados de soberbia hacen daño a la iglesia. Y por eso cuando uno se va a confesar, el sacerdote nos dice, como reparación, ofrece tal cosa, una misa, un rosario, tantas Ave Marías. Es para reparar ese daño que uno ha hecho. También, fíjense, muchas veces uno tiene que, en determinados pecados, ordenar una restitución. Si una persona ha robado, cuando viene a confesar, uno tiene que decirle, tienes que devolver lo que robaste. Lo cual no quiere decir que tiene que manifestar su identidad. A veces puede mandar, si sabe a quién le robó, a través de otra persona, si se ignora quién ha sido, puede mandar el objeto robado o el dinero, hacerlo como puede, pero debe restituir. Entonces, digamos, la indulgencia lo que perdona es el tiempo que uno está ahí en el purgatorio, y lo perdona parcial o totalmente. Cuando es total es lo que llamamos indulgencia plenaria. Entonces, supongamos, yo me muero hoy, tendría que pasar por el purgatorio, pero en el momento de morir viene un sacerdote, me da la unción y me da indulgencia plenaria. Bueno, se me borró el tiempo de purgatorio. Yo hoy recibí una indulgencia plenaria. Bueno, la puedo aplicar por los difuntos. Yo puedo pedir, puedo decir, Señor, te pido por fulano, pero en el fondo no sé si sea para fulano, pero un difunto se va a ir al cielo por la indulgencia plenaria que yo haya ganado hoy. Bueno,
esa indulgencia plenaria borra el purgatorio. Si se aplica a un difunto que está en el purgatorio, esa persona se va al cielo inmediatamente, queda purificada por esa obra de la Iglesia. Es parte de lo que llaman las llaves, el poder de las llaves. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Por eso las indulgencias tienen tanto valor y se ganan muy fácilmente. O sea, ustedes saben que el rosario rezado, por ejemplo, en familia, hay que rezarlo así los 5 misterios seguidos, pero en familia o en comunidad gana indulgencia plenaria. Lo mismo el rosario rezado frente al sagrario, o media hora de adoración al Santísimo, no al Santísimo puesto, en el sagrario. Yo voy a la parroquia y me quedo media hora adorando al Señor, rezando, puedo ganar indulgencia plenaria. Media hora por ejemplo, de lectura de la Sagrada Escritura, de reflexión de la Sagrada Escritura, gano indulgencia plenaria. Participar de una misa con primeras comuniones, gano indulgencia plenaria. Voy a la primera misa de un sacerdote, que a veces los sacerdotes celebramos varias primeras misas, porque de pronto yo celebro una en un sitio, voy a otro lugar y son primeras misas. Bueno, los que participan de esas primeras misas pueden ganar indulgencia plenaria. ¿Qué tienen que hacer? Fíjense aquí algo parecido a lo de la comunión. Hay que saberlo, o sea, yo tengo que tener intención de ganar la indulgencia. Si no la tenía, no la gano. Si yo estuve 5 horas frente al Santísimo, pero no sabía que se ganaba la indulgencia plenaria, lamentablemente no la gané. ¿Podía haberla ganado? Sí, perfectamente, pero no la gané, porque no tuve intención de ganarla. Después uno tiene que, para ganar la indulgencia, aplicar una comunión por cada indulgencia. Las personas que van a misa diariamente pueden ganar todos los días una indulgencia plenaria. El que va a misa semanalmente puede ganar una vez en la semana indulgencia plenaria y ganar indulgencias parciales por todo el resto de las que pueden haber sido plenarias, pero por comulgar una sola vez. Luego la confesión más o menos es un margen de 15 días para atrás y una confesión al menos mensual, que permita cada 15 días tener una confesión, o que me permita ganar la indulgencia para atrás y para adelante. O sea, si yo, por ejemplo, hoy, 27 de agosto, gano indulgencia plenaria y me confesé, supónganse, el 12 de agosto, 13 de agosto, no hace falta que me vuelva a confesar por esta indulgencia. Y si me confieso hoy, por ejemplo, puedo ganar indulgencia durante 15 días más. O sea que esta confesión vale casi para un mes, por así decir. Y luego rezar por la intención del Santo Padre, alguna oración que uno pide por el Papa. Esas son las condiciones para ganar la indulgencia plenaria. Cumplir la hora prescripta, que puede ser el rosario en familia, el rosario frente al sagrario, la media hora de adoración al Santísimo, la media hora de reflexión de la Escritura. Hay un montón de... Miren, acá yo tengo, les muestro para que sepan que existe, el manual de indulgencias, donde muchísimas formas hay de ganar indulgencias, como digo, parciales, porque las parciales tienen también gran valor, porque me quita parte de lo que yo tendría que penar en el purgatorio, ¿no? Bueno, entonces la indulgencia, vuelvo a decir, no sirve para perdonar los pecados. O sea, yo estoy en pecado mortal, lo único que me puede restituir la gracia es un acto de contrición perfecto y una confesión. No una indulgencia plenaria, no la puedo ganar, de hecho no la puedo ganar. Estoy en pecado mortal, no la puedo ganar. Tengo que estar en gracia de Dios para ganar la indulgencia plenaria. Bueno, ¿qué otra cosa más? La confesión en circunstancias incómodas. A mí me pasa a veces tener que ir a confesar, imagínense, a una persona que está en un hospital con mucha gente alrededor, en una circunstancia que el enfermo no está en condiciones. Bueno, uno allí puede hacer una confesión muy global. No le voy a empezar a decir, a ver, ¿hace cuánto tiempo te confieso? Mucho menos cuando me toca llegar, me ha tocado varias veces atender gente que está agonizante, que no voy a decirle ahí, a ver, ¿hace cuánto no se confiesa? No, uno dice, arrepiéntete de todos los pecados, pero hay una condición. Si la persona muere, lógicamente murió y tuvo la gracia del perdón y todo. Pero si la persona después sobrevive y bien, tiene obligación luego de confesar bien, hacer
aunque los pecados ya están perdonados, corresponde que Él los diga, porque a veces también puede haber pecados en los cuales Él tenga que restituir. Entonces es importante también eso, no es simplemente por una cuestión de que diga los pecados. Jesús al buen ladrón no le hizo decir todos los pecados, ahí lo mandó al paraíso de cajón, digamos. Entonces, digamos, pero a veces puede pasar. Digo esto porque también hoy en muchos lugares hay un abuso de esto. Hay sacerdotes que a veces es como que dan indulgencia general a todo el mundo. A ver, arrepiéntanse de sus pecados y yo los voy a absolver. Eso está estrictamente prohibido. Está permitido en circunstancias muy particulares. Por ejemplo, un batallón que parte a la guerra y yo sé que varios de los muchachos que están ahí por salir pueden morir. Bueno, no tengo tiempo de confesarlos. Puedo decir, miren, voy a absolverlos generalmente, pero después sepan que si los que quedan con vida tienen la obligación de confesar los pecados que ahora la Iglesia en este momento, por una razón absolutamente normal, o un caso de terremoto, el hundimiento de un barco, la caída de un avión, uno puede dar una absolución general. Pero la persona tiene que escucharla también, no es que uno hace así y todo, no, los sacramentos requieren una presencialidad para que puedan. Yo no puedo, por ejemplo, que a veces en este tiempo me preguntan, padre, ¿usted podría confesarme así por este medio? No puedo. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo, lo que ustedes ven, es una representación, una imagen muy perfecta, ustedes quieren, pero mi voz es reproducida. Y los sacramentos exigen la presencia física del celebrante, de Jesucristo, en la persona del ministro. Por ese motivo yo tampoco podría consagrar a distancia, porque si no podría decir, bueno, miren, a ver, en tal lugar no hay sacerdote, pongan el teléfono al lado del pan y el vino, y yo voy a celebrar la misa acá y voy a tener intención de consagrar también. No sirve eso. Los sacramentos tienen que ser presenciales, los sacramentos. Eso tienen que ser presenciales. Entonces, verdaderamente el comprender eso ayuda. También una pregunta que el otro día me hacían y que es bueno que la aclare. Hoy he hablado del adulterio. ¿Qué pasa con la gente separada? ¿La gente separada puede comulgar? Bueno, distingo. Los separados, por supuesto que pueden comulgar, en la medida en que no hayan constituido una nueva unión. Si una persona tiene la desgracia de separarse de su esposo, de su esposa legítima, casados por iglesia, pero luego no emprende una nueva unión, esa persona puede estar en gracia de Dios, puede ser catequista, puede perfectamente participar de cualquier actividad de la iglesia. No debe comulgar cuando está viviendo en adulterio, eso desde ya que no. Ni tampoco la persona que vive con una persona que ha sido casada, también está viviendo en pecado. Es decir, el sacramento, vuelvo a decir, las personas separadas, que no conviven con ninguna otra persona, un separado, digamos, católico, que asume su papel y dice, no, un momentito, yo no me separé para volver a casarme, porque además sabe que no hay balotaje en ese sentido, más allá de que hoy en día es un fenómeno que lo tenemos muy extendido en la sociedad, y casi no hay familias en las cuales no tengamos casos dolorosos de personas que queremos, que no están viviendo de acuerdo a la ley de Dios. Eso es lamentable, pero es así. Los tenemos que tratar con muchísima caridad, tenemos que rezar por ellos, pero la verdad es la verdad. Nosotros, cuando una persona, los que me están escuchando que son casados, saben que el día que se casaban para toda la vida. Entonces, la única posibilidad que cabe de volver es cuando se dé el caso de lo que llamamos una nulidad matrimonial, que es cuando se hace un proceso canónico a través del cual se determina que el matrimonio realizado fue inválido, y entonces esa persona, si fue inválido, evidentemente nunca estuvo casada, por más que haya tenido hijos, nunca. Pero la Iglesia esto lo toma con tanta seriedad, fíjense en general, que todo el cisma anglicano se produce porque la Iglesia no le quiso conceder a Enrique VIII una cosa que él no tenía evidentemente razón, que era que pedía la nulidad de un matrimonio válidamente realizado.
Y miren, se perdió una parte importantísima de la feligresía de Inglaterra. Hubo mártires como Santo Tomás Becket, Santo Tomás Moro, que murieron verdaderamente por defender la fe católica. Pero la iglesia, en ese sentido, y se creó la iglesia de Inglaterra, que es una iglesia protestante, desde ya, pero la iglesia anglicana, digamos. Todo eso antes que decir un matrimonio. Miren, uno puede haber dicho, bueno, pero en semejante caso, miren todo el daño que se produjo. Es que la verdad es la verdad. Enrique VIII estaba casado y la iglesia no le podía decir, no es verdad. Era verdad que estaba casado y punto. Digo esto porque hoy en día hay una función muy acomodaticia también que hace que de acuerdo a la conveniencia, no es así, no es así. Uno tiene que tener bien en claro cómo son las cosas. Entonces, reitero para que quede claro, un separado, me refiero a una persona separada, casada por iglesia, cristiano, de misa dominical, muy bien. Esa persona no tiene ningún obstáculo para vivir su vida cristiana. Ahora, si esa persona constituye una nueva unión, por la nueva unión que constituye, queda inhabilitado para recibir los sacramentos, absolutamente. Pero por la nueva unión que, en definitiva, constituye el pecado de adulterio. Porque por más que estén separados, siguen estando casados. A los ojos de Dios el sacramento continúa en vigor. Por más que uno lleve 20 años de separado, tiene esposo, tiene esposa. La única forma en la cual uno, digamos, deja de estar ligado al otro es la muerte. Por eso decimos, hasta que la muerte lo separe. Porque la muerte autoriza una nueva unión. Cuando uno de los dos cónyuges ha fallecido, el cónyuge que vive puede constituir una nueva unión. Muy bien. No sé si queda alguna cosa, pero pienso que en general lo principal que tenía que decir lo he dicho. Y ahora voy a entrar en un tema importantísimo. Para esto me voy a guiar por un libro muy hermoso realmente, de un santo italiano, una maravilla realmente, que muchos de ustedes conocen, que es San Alfonso María de Ligorio. Este hombre, nacido en una familia noble del sur de Italia, tuvo cualidades extraordinarias, ¿no? San Alfonso, ustedes saben que además de ser doctor de la Iglesia, un teólogo muy renombrado, de una gran profundidad, fue además músico. De hecho, la vez pasada escuchaba a Andrea Bocelli que comentaba que el villancico navideño, se entiende, más popular de Italia, que es Desciendes de las estrellas, fue compuesto por San Alfonso María de Ligorio. Él es el autor de la letra y de la música. También pintaba estupendamente, hay cuadros de él muy hermosos, pero fue un misionero extraordinario. Los libros de San Alfonso son de una gran profundidad y al mismo tiempo de una facilidad para la lectura enorme. Están llenos de ejemplos. Él no escribe en difícil, dice cosas muy profundas, pero las dice de un modo muy sencillo, ¿no? Y los que han tenido oportunidad de verlo coincidirán conmigo en esto: las glorias de María, la práctica del amor a Jesucristo, la pasión del Señor, en fin, tiene la visita al Santísimo Sacramento, tiene un modo de hablar, porque él buscaba justamente la gente llana. En el tiempo de él había sacerdotes que les gustaba dar sermones con mucha erudición y muchas veces la gente no entendía un pepino de lo que se estaba diciendo. San Alfonso luchó contra eso. Él decía, ¿de qué sentido tiene? Nuestro Señor Jesucristo, también cuando Él predica, y sobre todo uno ve las parábolas, tantas cosas que son verdaderamente tan profundas y tan sencillas, como la gente lo escuchaba con gusto, buscaba su palabra. Bueno, San Alfonso es uno de estos grandes santos, pero miren lo impresionante de este libro, que se llama El gran medio de la oración. Él comienza con un prólogo. Hoy no nos va a dar el tiempo yo voy simplemente a insinuar lo que vamos a continuar viendo la semana que viene, que es sobre el tema de la oración, porque me vuelvo atrás y lo ubico ahora en el contexto. Fíjense, voy a empezar a tratar los medios para acrecentar o desarrollar la gracia, que se reducen a tres fundamentalmente.
Uno es la vida de oración, otro es la recepción fructuosa de los sacramentos y otro es el crecimiento en las virtudes sobrenaturales, las teologales, las cardinales. Entonces, ahora vamos a comenzar con el tema de la oración. Es uno de los medios a través de los cuales nosotros podemos desarrollar la gracia. Y por eso me he querido valer de esta obra, que yo la leí hace muchos años, pero que ahora al releerla, pues es una obra muy pequeñita, tiene 48 páginas, una cosa por el estilo. Pero San Alfonso comienza de esta manera, miren, además un hombre lleno de profunda humildad, ¿no? Dice: varias son las obras espirituales que he publicado. Citaré las visitas del Santísimo Sacramento y a María Santísima, la Pasión de Cristo, las glorias de María. Mas tengo para mí que no he escrito hasta ahora libro más útil que este que trata de la oración, porque creo que es el medio más necesario y seguro para alcanzar la salvación y todas las gracias que ella acarrea. Y tengo esto tan cierto que si me fuera posible, quisiera lanzar al mundo tantos ejemplares de esta obra cuantos son los cristianos que en la tierra viven. A todos gustosamente se la regalaría, a ver si por fin llegan a entender todos la necesidad que tenemos de la oración para salvarnos. Miren qué impresionante, ¿no? Yo no puedo prometerlo de San Alfonso, pero tengo esta facilidad. Este libro también lo tengo en PDF. Así que si alguno lo quiere, me manda un mensajito y me dice: padre, ¿me puede mandar el PDF del librito de la oración? Y yo se los mando. Y lo pueden ir, porque además lo voy a seguir, así que lo pueden ir viendo también, como para que cuando la próxima vez yo hable, ya tengan una idea de los temas que voy a ir desarrollando, ¿no? San Alfonso va a decir que por una parte ve la absoluta necesidad que tenemos de la oración. Absoluta necesidad. No una necesidad cualquiera, absoluta. Dice: según la doctrina repetida en las Sagradas Escrituras y también en la enseñanza de los santos padres, que como les he dicho a veces, los santos padres son los santos, por ejemplo, que se han distinguido por un lado de los primeros siglos. Mañana tenemos el día de uno de los grandes padres latinos, que es San Agustín, un santo nacido en África, en Tagaste, y mañana es su fiesta. Hoy era la de Santa Mónica, su mamá, mañana es la de él. Y ellos hablan de esto justamente, ¿no? De la absoluta necesidad. Pero dice, por otra, el poco cuidado que los cristianos tienen en practicar este gran medio de salvación. Es curioso que muy poca gente tiene tiempo para la oración. Y sobre todo para la oración en este sentido. A veces, yo recuerdo una vez leyendo también otro gran santo, San Francisco de Sales, decía: tenemos necesidad no de tantas devociones, sino de más devoción. Porque hay gente que es campeona en agarrar cuanta novena aparece, cuanta cosa hay. Mirá, salió una estampita donde hay una oración al clavo izquierdo de la cruz del Señor. Voy a pedir esa estampita para rezar al clavo de la cruz del Señor. Y mañana sale otra cosa del ángel tal y a veces están meta a hacer cosas y no rezan muchas veces. No rezan como Dios quiere, o no rezan lo que Dios quiere, y no piden lo importante, que es el pedir justamente la salvación, el poder llegar al cielo. Y continúa San Alfonso quejándose, dice: y aún hay otra cosa que me aflige todavía más, el ver que los predicadores, los sacerdotes se refiere acá, y confesores, hablan muy poco de esto a sus oyentes y a las almas que dirigen, y que los libros piadosos que andan hoy en manos de los fieles no tratan con bastante insistencia de este importantísimo tema. O sea, uno puede dar libros buenísimos, pero cuidado, primero que la persona tenga conciencia de que tiene que ir al cielo. Y después es como yo dijera: a ver, viene una persona, yo soy médico, y viene con un problema gravísimo del corazón. Después tiene un tema menos grave de artrosis
y tiene un tema en la piel. Bueno, lo importante no es tanto que le trate de la artrosis o la piel, lo importante es el corazón. Después, una vez que el corazón esté bien, sí podré dedicarme a la artrosis y sí podré dedicarme a la piel. Pero cuando tengo lo principal asegurado. Aquí San Alfonso dice, es increíble que esto dice, ¿de qué valen los sermones, las meditaciones y tantos otros medios que largamente exponen los maestros de la vida espiritual sin la oración? Pues de hecho ha dicho el Señor que es tan necesaria que no concederá sus gracias a aquellos que no rezan. Y cita lo de Mateo. En estas citas es importante que los que puedan anotarlas para que después las busquen, las marquen, porque son realmente muy importantes. Pedir y recibiréis, Mateo 7:7, parte del Sermón de la Montaña. Buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se lo atiende. Miren, estas cosas que parecen tan obvias, sin embargo no lo son. Muchas veces nosotros no pedimos lo importante. Yo pido, y tanto para nosotros como para nuestros hijos. Hoy día de Santa Mónica, ¿qué pidió Mónica para Agustín? La salvación. Mónica quería que su hijo fuera al cielo. Hoy me impresionaba porque ustedes saben que en el día de hoy hay dos posibilidades de lecturas en la misa. Una, seguir con las lecturas que se están leyendo en este tiempo, y otra, las lecturas propias de la misa de Santa Mónica, que fueron las que tomé. Y me llamó la atención porque en la lectura de la misa de Santa Mónica se toma el episodio de la viuda de Naín. ¿Y qué fue lo que conmovió al Señor? Las lágrimas de la madre. Las lágrimas de la madre fueron las que conmovieron a Jesucristo y Él le resucita el Hijo. Las lágrimas de Mónica fueron las que conmovieron al Señor y Él le resucitó espiritualmente a su Hijo. O sea, miren el valor de la oración de intercesión, pero miren también en el caso de Santa Mónica cómo tenía la cosa muy clara. Ella no estaba pidiendo cosas secundarias, pedía lo fundamental, que mi hijo se convierta, que mi hijo se salve. Lo de Santa Rita, quiero mis hijos en el cielo. Y en ese sentido hay un símil, ¿no? Distinto, pero y ambas mujeres que lograron la salvación de sus esposos, que eran personas muy alejadas de Dios, ¿no? De hecho, el padre de Agustín era pagano, ¿no? Entonces, sin oración será inútil todo lo que hagamos. Tenemos que rezar, tenemos que pedir. Tenemos que tener esto claro. Necesitamos, muchos resumen esto, todo esto que va diciendo y que voy a seguir diciendo de San Alfonso, en esto. San Alfonso de alguna manera dice así: el que reza se salva, el que no reza se condena, porque para salvar necesitamos de Dios. Dice, la razón, dice, si no rezamos, seremos infieles a las gracias recibidas de Dios. La razón de esto es que para hacer en esta vida el bien, para vencer las tentaciones, para ejercitarnos en la virtud, en una sola palabra, para observar totalmente los mandamientos de Dios, no bastan las gracias recibidas, no alcanza con lo que recibí, y los propósitos que haya hecho, no alcanza. Se necesita sobre todo la ayuda actual de Dios, y esta ayuda Dios la concede al que reza y persevera en la oración. Por eso él señala cómo la oración fundamentalmente es con necesidad de medio, como diciendo, yo si no rezo no voy a poder ir al cielo. Por eso es tan importante encontrar tiempo para rezar. Nosotros entendemos hoy en día, ¿no? Si viene una persona y dice, mira, te han hecho el estudio, tienes el COVID-19, tienes que quedarte en tu casa. Entonces dicen, sí, claro, tiene que hacerlo. ¿Por qué? Y por su salud y la salud de los demás, pero sobre todo por la propia. Tiene que cuidarse. Bueno, si esto lo aplicamos al cuerpo, ¿cuánto más al alma? Tenemos que rezar. Tenemos que encontrar tiempo. Es que no tengo tiempo. Miren, los que están enfermos dejaron su negocio,
dejaron su trabajo, dejaron su estudio, dejaron su familia incluso, está en terapia y está en terapia. ¿Y para qué? Y porque se tiene que curar, punto. Entonces, uno a veces, en el orden espiritual, pareciera que todo es secundario, y no es así. Por eso dice San Alfonso, dice, abrigo la esperanza, hermano mío amadísimo, que cuando hayas terminado de leer este librito, no serás perezoso en acudir a Dios con la oración, si te asaltan tentaciones de ofenderle. Cuando yo estoy tentado, cualquier tentación, ya después lo describimos más, pero cualquier tentación, le pido, Señor, por favor, ayúdame a no sacar el cuero, por ejemplo, a no criticar, como acá en Argentina, en España no se usa esa expresión, pero aquí en Argentina es muy común, ¿no? Y uno dice, dame la gracia de que pueda ir y que no me dé esto tan feo de la difamación. Sigue diciendo el santo. Si entras en tu conciencia y la hallas manchadas con graves culpas, piénsalo bien y verás que el mal te vino porque dejaste de acudir a Dios y no le pediste su poderosa ayuda para vencer las tentaciones que asaltaban tu alma. Es verdad. Cuando caemos en pecado es porque nos cansamos de pedir. Nos cansamos de pedir. Dios no se cansa de dar, nosotros sí de pedir. Dice, déjame por tanto que te suplique que leas y releas con toda atención estas páginas, no porque son mías, sino porque aquí hallarás el medio que el Señor pone en tus manos para alcanzar tu eterna salvación. Así te manifiesta por este camino que te quiere salvar. Y otra cosa te pediré, yo te la estoy diciendo para que ustedes sepan lo que pide y que lo tomemos, dice, y es que después de leerlo, procures por los medios que estén a tu alcance, que lo lean también tus amigos, vecinos y cuantos te rodean. Muchas veces nosotros no pensamos tanto en la gente que tenemos al lado. Somos tan cuidadosos en la parte física. Papá, por favor, tenés que ir al médico, no dejes de tomar esto, vos no puedes comer tal cosa, mira que eso te hace daño, mira, no seas tonto, no sabes que hace mucho frío, abrígate bien o al revés. Y en la vida espiritual, ay no sea cosa, no me quiero meter en ese terreno. Dice, ¿perdón? ¿Lo tenés a tu lado? ¿Para qué te lo puso Dios? Ese vecino que tienes enfrente, ¿alguna vez le has hablado de Dios? ¿Quién le va a hablar? Que va a venir un ángel del cielo a predicar el Evangelio. No tenemos que tener en claro. Sigue diciendo San Alfonso, escribía San Pablo a Timoteo, te recomiendo ante todas las cosas que se hagan súplicas, oraciones, rogativas, acciones de gracias. Esto está en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Y Santo Tomás dice que la oración es elevar el alma a Dios, pero San Alfonso quiere completarlo diciendo que es la elevación del alma y del corazón a Dios para adorarlo, para darle gracias y para pedirle lo que necesitamos, para esas cosas, no para cualquier cosa, sino para adorarlo, para darle gracias y para pedirle lo que necesitamos. Y para que vayamos, dice, encariñándonos, vayamos con este gran medio que llamamos oración, es necesario, dice, decir, en primer lugar, cómo es tan necesaria la oración y la eficacia que tiene para alcanzar de Dios todas las gracias si se lo pedimos como lo debemos hacer. Entonces él señala que en la primera parte de esta obra, que es lo que vamos a empezar a ver la semana próxima, dice, trataremos tres cosas muy principales. Primero, necesidad de la oración. Segundo, eficacia de la oración. Y tercero, condiciones que ha de tener para que sea poderosamente eficaz cerca de Dios. Luego, la segunda parte, veremos la gracia de orar a todos, como la intercesión de los santos, de la Virgen María, en fin, todo esto, ¿no? Entonces yo voy a terminar hoy esta charla sobre el tema de la oración, leyéndoles o rezando, mejor dicho,
la oración que compone San Alfonso, que es bastante extensa, al comienzo de este librito. La voy a adecuar un poquito porque está escrita en un castellano medio antiguo. Dice así: oración dedicatoria a Jesús y a María. Verbo encarnado, tú diste la sangre y la vida para comunicar a nuestras plegarias, según tu divina promesa, una eficacia tan poderosa que alcance todo lo que pida. Mas nosotros, oh Dios mío, tan descuidados andamos en las cosas de nuestra eterna salvación, que ni siquiera queremos pedirte las gracias que necesitamos para salvarnos. Nos diste con el gran medio de la oración la llave de todos tus tesoros, y nosotros, por empeñarnos en no rezar, vivimos siempre en la más grande miseria espiritual. Ay, Señor mío, ilumínanos y haznos comprender lo mucho que valen ante tu eterno Padre las plegarias que le dirigimos en tu nombre y por tus méritos. A ti consagro, esto dice San Alfonso, esta humilde obra mía, bendícela y haga tu misericordia que cuantos la tomen en sus manos se sientan movidos a orar y procuren que en todos prenda la llama de este mismo amor, y así no haya uno solo que no acuda a este gran medio de la salvación. O sea, ya en ese momento pedía por cada uno de nosotros. A ti encomiendo también esta obrita mía, excelsa Madre de Dios, Virgen María. Protégela y da a cuantos la leyeran el espíritu de la oración, la gracia de recurrir en todas sus necesidades a tu divino Hijo, y a ti, que eres la dispensadora de las gracias y la Madre de las misericordias, a ti, que no puedes consentir que nadie se retire de tu presencia triste y desesperado, a ti, Virgen poderosísima, que obtienes cuanto deseas para tu siervo. Una hermosa oración que cuando les mande el libro van a recibir. Vuelvo a decirles, antes de dar la bendición final, ofrezco 2 libritos en PDF. Santa Mónica, una biografía, y el librito de San Alfonso del gran medio de la oración. Cada uno vea. El que dice yo ni remotamente lo voy a leer en el teléfono, no me lo pida. Pero el que tenga intención de hacerlo, o el que tenga una tablet o un iPad, bueno, o en la computadora, que lo pueda leer, con mucho gusto se lo voy a enviar. Eso pídanmelo con toda confianza. Con muchísimo gusto yo entre mañana y pasado enviaré a todos los que me pidan estas obras, que son verdaderamente muy hermosas. Sobre todo esta es una obra hermosísima. Les doy ahora la bendición final y quedamos hasta la semana que viene. Que el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Muy bien, bueno, que tengan un muy feliz día de San Agustín, un santo enorme de la Iglesia Universal, ¿no? Y que el ejemplo de su mamá hoy santa y de él mañana nos estimule mucho. Así que bueno, Carola, podés... Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Adiós familia Werly. Adiós, adiós. Adiós Graciela. Gracias. Adiós Fino. Muy bien. Hasta prontito. Adiós Carola. Adiós Norma. Nos estamos viendo. Graciela, Miguel, hasta pronto. Adiós, adiós. Carlos Moldes, desde San Martín de los Andes, en fin, los Ibarra, en fin, toda la gente también con... A otros no... Rosario Huerta. Buenas noches, ¿qué tal Norma? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿ustedes? Bien, gracias, muy bien, muy bien. Estoy entusiasmada, esperando los jueves. Está bien. Me alegro. Es cierto, sí. Bueno. Esperamos los jueves. Bueno. Sí, Bueno, me alegro. el día con muchas ganas, muy contentos. Bueno. Sí, no, a mí me viene muy bien también porque voy repasando un montón de temas que los...
Chao, hasta luego. Adiós. Adiós, señorita. Que Dios la bendiga. Muchas gracias, Bueno. padre. Buena semana. Gracias, igualmente. ¿Recibió Eduardo los libros que le mandé? Sí, sí, se abrieron perfectamente. Ah, qué bueno, bueno, buenísimo. Bueno, ya sabemos cómo se mandan. ¿Cuántos años para leerlo? Sí, sí, seguro. Bueno, pero al menos sabemos cómo se manda. Está muy bien. Bueno, hasta pronto. Adiós, adiós.